¿Alguien del equipo GAF que me platique qué decidieron? A ver, déjenme ver a quién tengo, porque ya hasta cerré mi archivo. Acá está. Ok, a ver, Gibran, Vania, Abril, Azul. ¿Cuál consideraron que era la mejor opción para el cálculo? No, nadie ni siquiera la calcularon. Porque recuerden que hoy les abro la tarea, chicos, si la tienen que entregar hoy en la noche, más tardar mañana en la mañana. Ok, a ver, del equipo de Pablo, platíqueme. Bueno, usted solito porque no están ni Anabel ni Jazmín, pero platíqueme, ¿cuál fue la que decidieron en equipo? Sería la de n es igual a z sobre 2. No, z a la 2. ¿Es la primera? Ajá, sí, Z, ¿esta? Ajá. Ok, Z al cuadrado por sigma al cuadrado entre error al cuadrado. Ajá. Ok, y el último equipo de Brian y Luis, ¿qué decidieron ustedes? Igual la primer fórmula, profesora. Ok, bien. Esta porque no necesitamos gran dato, ¿no? Solo decidir el intervalo de confianza y el error estándar. Les voy a compartir la liga. Ya se las había compartido la vez pasada, pero se las vuelvo a compartir. Ahí, ¿dónde está? Acá. Para que la copie Andrés y también para que la tengan ahorita ahí a la mano, ¿vale? Porque vamos a analizar la información que obtenemos de aquí justo para poder elegir una fórmula que sea más precisa. Listo, ok. Las fórmulas que son más precisas de estas, si ustedes recordarán, pues son justamente las que nos piden el dato de la población o del universo poblacional y aparte esto de la probabilidad en contrafavor, ¿no? De tal forma que esta sería más precisa que esta, que la primera, y a su vez esta, la más larga, pues es más precisa que las otras tres porque nos pide una mayor cantidad de información, ¿no? Entonces vamos a intentar con esta primera fórmula que nos pide una cantidad de población. Voy a dejar de compartirles y les voy a compartir el archivo del que les pasé la liga, ¿no? Que es un estudio previo. A ver, ¿dónde está? No la veo. A ver si ahora sí. Acá está, ok. Listo. Bueno. Este estudio que elaboró el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Justamente habla sobre el uso que tienen las TIC, ¿no? La ventaja de este es que nos da además información sociodemográfica que podemos usar para nuestra población. ¿Qué es eso? Bueno, en primer lugar, pues es el tamaño de la población por ciudades, ¿no? Aquí lo tenemos, déjenme ver. Aquí está, ¿no? En nuestra tabla, si lo tienen ahí abierto, en nuestra tabla 1.1.2.1, pues justamente nos da la población, ¿no? A lo mejor el único dato es que aquí nos da de población desde los 6 años, ¿no? Sería difícil aplicarle una encuesta a partir de los 6 años, pero bueno, nos da información relevante en cuanto a la población que tiene cada uno de los estados. Lo más adecuado para nosotros sería tomar la población de Ciudad de México
y la población del Estado de México, pero de los municipios conurbados, ¿dónde está? Acá está. Pero de los municipios conurbados nada más, ¿no? Que son los que tienen un acceso muy parecido a la Ciudad de México en cuanto a acceso a Internet, a tecnologías, a costumbre de hacer compras en Internet, etc. Si ven, por ejemplo, aquí comparando los datos, nosotros tenemos que en la Ciudad de México la edad promedio de esa población es de 40 años y en el Estado de México de 35, ¿no? Si ven si hay una diferencia. Después nos dice que en el Estado de México la población urbana, que serían aquellos que están en los municipios conurbados, ¿no? Es alrededor del 87.3%. Y hay una población rural también importante que es del 12.7%. Mientras que en la Ciudad de México tenemos el 99.6% de zona urbana y el 0.4% de zona rural, ¿no? Es decir, es muy pequeñitita. De tal forma entonces que como no tenemos desagregados estos datos del Estado de México, pues entonces vamos a usar la población de la Ciudad de México, ¿no? Considerando obviamente pues además esta característica de la edad de la población, de si es zona rural o zona urbana, ¿no? Pero bueno, este sería nuestra N. Entonces vamos a copiarlo porque ahorita la vamos a usar. La siguiente tabla que nos da información valiosa es esta, ¿no? Que nos da el nivel educativo. Por ejemplo, aquí podríamos identificar, relacionar esto con por acá un perfil que nos da de las personas que hacen uso del Internet y que compran y que llevan a cabo otras características, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el perfil común que tienen de usar Internet es 62%, ¿no? Y es principalmente entre estos rangos de edad, personas que viven en zonas urbanas, mujeres. Aquí tenemos, por ejemplo, también de usar Internet. Este es el perfil que menos tiene probabilidad de usar Internet. Acá tenemos otros datos interesantes en cuanto a los perfiles. Bueno, es igual ahí el uso a usar teléfono móvil inteligente. No, este no es uno que está más adelante. Esto, lo de capacitación o educación por Internet, ¿no? Ese sería un dato relevante para definir nuestro mercado objetivo. Si lo vemos por perfil, bueno, nos dicen que principalmente son mujeres, en un 31.8% que viven en zonas urbanas, que están en este rango de edad, que por lo menos tienen primaria, ¿no? Es más alta la probabilidad, por ejemplo, en el caso de las mujeres que viven en zonas urbanas, entre este rango de edad, cuyo ingreso es mayor de esta cantidad, que principalmente son estudiantes. Aquí tenemos lo de operaciones bancarias por Internet, pero además tenemos también otro dato de compras por Internet, ¿no? De realizar compras por Internet. Aquí, por ejemplo, consumo de contenidos audiovisuales gratuitos y de paga, ¿no? Ambos. También nos da un perfil. Bueno, pues preferentemente van a ser mujeres, ¿no? La que tiene mayor probabilidad, 52%, aquí contra 41%. Pues que tengan también entre este rango de edad, de zonas urbanas, preferentemente, o bueno, principalmente con algún posgrado, ubicada en estas zonas o entidades federativas, que tienen un ingreso mensual mayor. De eso son las personas que con mayor probabilidad estarían consumiendo contenidos audiovisuales de paga, ¿no? Esos datos son importantes y esos datos además vienen justamente reducidos acá o organizados en una tabla que tenemos aquí. En esta tabla, si ustedes ven, nos habla justamente de esa información que veíamos, ¿no? Que usan teléfono móvil, inteligente, Internet, redes sociales, se capacitan o educan por Internet, contenidos audiovisuales de paga,
gratuitos, compran por internet, venden por internet, realizan operaciones bancarias. En particular, los dos que más nos interesan a nosotros son estos dos: capacitación o educación por internet y contenidos audiovisuales de paga, ¿no? Porque quiere decir que son personas que efectivamente estarían dispuestas a educarse, es decir, tomar un curso de idioma en línea, y que además estarían dispuestos a pagar por ello. Entonces, estos dos datos son los que más nos interesan. Ya habíamos decidido que vamos a usar los datos de Ciudad de México, ¿no? Entonces, si vemos aquí, las personas que suelen capacitarse o educarse por internet, pues tenemos que son alrededor del 50.1% en la Ciudad de México, de los cuales alrededor de un 36% pagan por ellos, ¿no? Entonces, ese dato es el que vamos a usar. ¿Por qué? Porque además es menor que este. Puede ser que muchas de estas personas que están aquí en este 50.1%, pues sean personas que están estudiando como tal, a lo mejor la prepa, la universidad, un posgrado en línea, pero que no necesariamente es de paga, ¿no? Es decir, ya tenemos sistemas educativos en el Instituto Rosario Castellanos, en la UNADEM, en Prepa en Línea CEP, en algunas universidades de paga, donde efectivamente ellos pueden estudiar o educarse por internet, ¿no? Particularmente en las que son públicas, pues obviamente ahí no se tiene que pagar nada, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesan los que sí pagan, los que están dispuestos a pagar. Entonces, tomaríamos este porcentaje que nos dice que, pues efectivamente pagarían por esos contenidos audiovisuales, ¿no? Entonces, este dato lo vamos a usar, ¿ok? Entonces, no lo pierdan de vista. Entonces, ya tenemos dos informaciones importantes para el cálculo de nuestra muestra. Por un lado, el tamaño de la población de la Ciudad de México, y por otro, el porcentaje de las personas que estarían dispuestas a pagar por contenidos audiovisuales, ¿no? Y que además se encuentran justamente dentro de ese porcentaje de personas que se capacitan o educan en internet. Esos datos son los que vamos a usar para hacer el cálculo de nuestra muestra. Les vuelvo a compartir pantalla para hacer el cálculo. Listo. Ok. Entonces, de entrada tenemos la población de la Ciudad de México, ¿no? Que ya copié. Aquí solamente necesitamos extra eso, ¿no? Porque vamos a usar todos los demás valores estándar, que es la desviación estándar, el error máximo permitido, que decimos que el más común es el del 5%, este que tenemos aquí, y nuestro número Z, que también ya habíamos dicho que el más común que se usa, pues es con un intervalo de confianza del 95%, ¿no? Entonces vamos a calcular este. Y tenemos que es desviación estándar y el cuadrado. Aquí tenemos ya el cuadrado. Y esto lo vamos a dividir. Bueno, aquí le quito este paréntesis. Lo vamos a dividir entre nuestro error al cuadrado. Aquí lo tenemos. Del 5% es igual a 0.05 y si lo elevamos al cuadrado, pues será de 0.0025. Eso lo vamos a dividir entre nuestro número Z al cuadrado. Ya habíamos dicho que el 95% de intervalo de confianza es igual al número Z de 1.956. Si este valor lo elevamos al cuadrado, nos da 3.8259. Entonces, lo dividimos entre 3.8259. Ahora sumamos en el denominador otra vez nuestra desviación estándar, que ya tenemos aquí el valor. Ay, me falló algo. Este no va aquí. Este cierra acá y este cierra acá. Ok, nuestra desviación estándar al cuadrado dividido entre el tamaño de la población, que es este, ya tenemos n. Listo.
Ahora entonces, por favor, calcúlenlo y me dan el resultado. A mí me dio 382.54, profesora. Ok, muy bien. Vamos ahora a calcularlo modificando nuestro error aceptable, nuestro máximo de error aceptable, solamente para poder tener también con qué hacer una comparación, ¿vale? Entonces, tenemos que el tamaño de nuestra muestra va a ser igual a lo mismo, aquí sería el mismo dato, desviación estándar al cuadrado, entre el error, este es el que se va a modificar, tenemos que error permitido del 10% es igual a 0.1 en decimales, si lo elevamos al cuadrado es igual a 0.01. Entonces sustituimos este valor. Es el único que va a cambiar, ¿no? Porque después tenemos nuestra z cuadrado, que es igual del 95%, nuestra desviación estándar al cuadrado, que es igual de 0.25%, y nuestro valor de n, que son también los 8 millones. ¿Ok? Entonces, calcúlenlo y me dicen también cuánto les sale. Me salió 95.67. 95.67. Ok. Entonces, ¿de qué tamaño es nuestra muestra en el primer cálculo? ¿Cuántas encuestas tenemos que levantar? 383, ¿no, profesora? 383. Hacia arriba, ¿no? Y en la segunda opción, 96. 96, ¿no? Exactamente. Es decir, para calcular el tamaño de nuestra muestra, si es con los valores estándar, ¿no? Pues entonces tendríamos que conseguir 383 encuestas mínimo, ¿no? Y si aceptamos un error mucho mayor, bueno, podemos aceptar 96 encuestas, pero entonces también la probabilidad de equivocarnos va a ser mayor porque nuestro error máximo permitido también es más alto, ¿no? Pero bueno, si no alcanzamos estas, por lo menos tendríamos que alcanzar estas. ¿Alguna duda de cómo aplicamos esta? ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Estos datos ya los tenía porque fueron los que estuvimos trabajando, de hecho, la vez pasada, ¿no? Ya ven que ya habíamos calculado errores al cuadrado y número z al cuadrado y desviación estándar al cuadrado, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver entonces cómo podríamos aplicar esta segunda fórmula. Esta segunda fórmula es la que decimos que es más precisa, pero también nos requiere más información, ¿no? Nos requiere también la población, que bueno, pues ya tenemos ahí la población. Y además nos requiere también una probabilidad en contra y una probabilidad a favor. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Ah, bueno, pues ya tenemos esta n y tenemos una probabilidad a favor. ¿Cuál es esa probabilidad a favor? Pues justo ese porcentaje de personas que nos dice el estudio previo que compran por internet medios audiovisuales, ¿no? Y aparte dijimos, y vamos a tomar ese dato porque en particular los que se educan o capacitan por internet es mayor que este porcentaje. Entonces, este valor lo tomaríamos como nuestra probabilidad a favor. Para calcular nuestra probabilidad en contra, pues simplemente al 100%, que sería la totalidad, le restamos esta probabilidad a favor, que es del 36%, entonces háganlo ustedes 100 menos 36, pues nos daría el 64% de la probabilidad en contra, ¿no? Y entonces ya tenemos así todos los datos que necesitamos para poder calcularlo con esta fórmula. Nos tiene que salir todavía mucho más precisa el cálculo de la muestra porque en esta fórmula nos requieren mayor información, ¿no? Entonces vamos a ir haciéndola.
Nos pide primero nuestra z al cuadrado, ya la tenemos aquí. Igual vamos a calcularlo primero al 95% y luego igual lo calculamos al 90%. Entonces vamos a usar primero los valores estándar, que recuerden que los valores estándar son estos, ¿no? Los que se usan comúnmente. Un error del 5% y un intervalo de confianza del 95%. Entonces aquí nos dice, ¿no? Z al cuadrado, bueno, Z es 1.956 para 95% de nivel de confianza, al cuadrado es 3.8259. Ay, pensé que ya la había copiado. Entonces aquí tenemos. Eso lo vamos a multiplicar por N. Aquí tenemos N, que es la población de la Ciudad de México. Y eso a su vez lo vamos a multiplicar por nuestra probabilidad en contra, perdón, nuestra probabilidad a favor y nuestra probabilidad en contra. Pero la ponemos para poderla multiplicar, pues la tenemos que poner en números decimales, ¿no? Entonces 33% será igual a 0.36 y nuestra probabilidad en contra, que es 64%, pues será igual a 0.64. Y ya tenemos nuestro numerador. Vamos ahora con el denominador. Aquí nos dice que necesitamos el error al cuadrado. Vamos a tomar el valor estándar, que nos dice que un error admitido del 5% en decimales es igual a 0.05 y esto al cuadrado es igual a 0.0025. Listo. Eso lo vamos a multiplicar por n menos 1. N, pues es esto, los 8.226.996. Y si le restamos 1, pues entonces serán 8.226.995. Aquí es lo que les platicaba la vez pasada, ¿no? Que pues mientras más grande es este valor, menos impacto tiene el restarle 1. Mientras más pequeño es, pues más impacto va a tener el restarle 1. Y esto lo sumamos a, otra vez, nuestro número z al cuadrado, que aquí lo tenemos, es de 3.8259. Y ahora multiplicado por nuestra probabilidad a favor y nuestra probabilidad en contra, que es esto que ya teníamos acá. Listo, ahora sí ya tenemos completo nuestro numerador y nuestro denominador. Calcúlenlo por favor y me dicen cuánto les sale. Me dio a mí 353.47. Ok, entonces ¿de qué tamaño sería nuestra muestra? O el número de encuestas Profesora, a realizar, ¿sí? se me fue el internet y apenas me pude conectar. Ok, no se preocupe. De todos modos se quedó grabado ya la sesión, bueno, lo que llevamos, para que después la revise y no se vaya a perder, ¿vale? Ok, muchas gracias. Entonces sigo con lo de ahorita, ¿no? Sí, sigue ahorita, sí, pues sí, ya, si ya conectó, ya aquí nos quedamos. Ok, va que va. Entonces, ¿cuántas encuestas tendríamos que realizar según este cálculo? ¿Se quedaría en 353, no, profesora? ¿O? Serían 354, porque acuérdense que cuando hablamos del número de encuestas, siempre lo vamos a redondear al inmediato superior, ¿no? Porque no podemos realizar 47% de una encuesta, en realidad no nos serviría. Entonces, porque sería algo así como que la persona nos contestó ni la mitad de la encuesta, ¿no? Entonces, no queremos que nos contesten absolutamente toda la encuesta, ¿no? Si no, no nos sirven los datos parciales. Entonces, por eso lo redondeamos al número inmediato superior y diríamos que necesitamos por lo menos 354 encuestas. Ok, vamos a hacerlo primero con la misma variación que le hicimos a la otra fórmula, que fue en lugar de usar un error del 5%, ahora vamos a usar un error del 10%, ¿no? Entonces nuestra Z se queda igual, nuestra N se queda igual,
la probabilidad a favor y en contra se queda igual y lo que se va a modificar es nuestro error al cuadrado. Ahora vamos a usar al 10% en decimales 0.1 y si lo elevamos al cuadrado, pues nos da 0.01. Entonces ese es el valor que vamos a sustituir aquí. De tal forma entonces que ahora sí ya tenemos nuestro error al cuadrado por la población que es n-1, este valor -1, más z cuadrado, que es 3.8259, por la probabilidad a favor, que es esta, y la probabilidad en contra, que es esta. Listo, ya la tenemos planteada. Ahora sí, calcúlenla y me dicen cuánto va a ser. A mí me dio 89.03. 89.03. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuántas encuestas tendremos que realizar ahí? 89. 89, ¿no? Una más. Bueno, redondeado al inmediato superior. Ok, muy bien. Nada más por pura curiosidad, vamos a calcular otra donde vamos a usar lo estándar, pero vamos a modificar el intervalo de confianza. Ahora vamos a usarlo del 90%. Entonces vamos a copiar esta de aquí. Y tenemos que lo primero que nos pide es ese intervalo de confianza al cuadrado. Ese es el que se va a modificar. 90%, nuestro número Z es igual a 1.645 con este intervalo de confianza y al cuadrado sería 2.6025. Lo vamos a dejar, bueno, sí, los 6 para ver qué tan preciso nos da. Entonces vamos a sustituirlo aquí. Z cuadrada por N está igual, N es igual, probabilidad a favor y en contra es igual, entre el error, que es igual del 5%, por la población N-1, más nuestro número Z, este también lo vamos a cambiar, multiplicado por la probabilidad a favor y la probabilidad en contra, 0.36 y 0.64. Entonces, ahora calcúlenlo a ver cuánto nos da. A mí me dio 1.68. 1.68, no, es muy bajito. Algo ahí nos falló. Es 200, bueno, a mí me dio 250.01. 0.1. Ok, a ver un tercero que nos desempate.
¿Alguien más que le haya salido algo? La estoy checando, profesora. Ah, ok, va que va. Me sale este mismo resultado. Sí, 250.01, ok. Entonces, ¿de cuántas serían ahí nuestras encuestas? De 250, ¿no? Cuenta. 251, ¿no? Porque aún así tenemos aquí el 1% más que requerimos. Si nosotros juntamos 250, no estamos cumpliendo con el tamaño de la muestra, ¿no? Tendrían que ser uno más, aunque sea pequeñitito el decimal. Si ya pasa de 250, entonces ya estamos en 251, ¿vale? Ok. Bien, entonces, ¿qué podemos concluir de aquí? Si ven, estas dos, la primera que calculamos con los valores estándar aquí y los valores estándar allá, son muy parecidas. Sin embargo, aquí vean, es de 383 y acá de 354. Es decir, me estoy ahorrando alrededor de 30 encuestas menos que tengo que realizar, ¿no? Si usamos este valor con un error máximo permitido más alto, ¿no? Menos estricto, aquí me pide 89 y en la anterior me pide 96, ¿no? Es decir, también tengo que calcular, tengo que incorporar un menor número de encuestas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en la medida en que yo tengo más información para poder calcular mi muestra, pues entonces voy a obtener también tamaños de muestra más específicos que me van a permitir el disminuir el costo tanto del procesamiento de los datos como a lo mejor de mi equipo de encuestadores si es que yo quiero lanzarlos, ¿no? Si para determinada fecha yo lo requiero, pues entonces si yo requiero 30 encuestas más, entonces seguramente necesitaré contratar una persona más para cumplir ese tamaño de meta, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de investigar primero qué información tenemos disponible, para poder usar el cálculo de la muestra que sea mucho más preciso. ¿Vale? Entonces, ustedes van a hacer estos cálculos con estos datos. Tienen ustedes ya la liga del documento. Ahí también la pueden revisar. Y tienen además esto que ya hicimos, ¿no? Van a usar ustedes estas dos y van a calcularlo con la que ustedes habían decidido y van a compararlo, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre esas en monto, en cantidad, en precisión? Y eso es lo que van a estar ustedes subiendo al Classroom como tarea, ¿vale? Entonces, hasta ahí cerramos con ese tamaño de muestra, ¿no? De tareita, esta semana van a estar ustedes compartiendo la liga y van a subir esta tarea, es la única tarea que vamos a tener, ¿no? Y toda la semana, por favor, compartir la encuesta para tener ese monto de por lo menos 10 encuestas contestadas por cada uno de los integrantes para poder calcularlo, ¿no? Digo, para poder conseguir todo el tamaño de la muestra. Les voy a compartir pantalla, vamos a empezar entonces ya nuestra segunda unidad. Pasamos 5 minutitos para que se estiren, respiren, vayan a tomar agüita, vayan al baño, para que empecemos ya también con toda la mente despejada.
¿Listo, chicos? ¿Ya están despejaditos? ¿Empezamos o todavía no? Ya no los oigo, no sé si están ahí o ya se fueron o no han regresado. Yo ya estoy aquí, profesora. ¿Están acá? Ok, va que va. ¿Alguien más? Porque digo, no voy a empezar y al rato que lleguen todos, y no, ni nos habíamos enterado. No, sí, está bien. ¿Sí? Ah, ok, va que va. Entonces, vamos a retomar. Vamos a retomar un poquito lo que ya vimos para justamente explicarlo o enmarcar cuál es esta metodología para hacer investigaciones estadísticas, ¿no? Ya hemos platicado, ¿no? Que el uso de la estadística, pues como tal es una herramienta para la ciencia, ¿no? La ciencia en general, pues se va a ocupar de analizar o estudiar fenómenos naturales o sociales que puedan ser observables. Va, en algunos casos, por ejemplo, si son ciencias naturales, pues se van a realizar experimentos. Y si son ciencias sociales, pues se van a observar y a describir esos fenómenos o hechos sociales que suceden para tratar de formular leyes que nos ayuden a explicar esos fenómenos naturales o sociales. De tal forma entonces que además también otra de las ventajas que la ciencia nos ofrece es que además se pueden comprobar esos mismos fenómenos sociales repitiendo los experimentos en el caso de las ciencias exactas y cuantificando o midiendo esos comportamientos en otra población, en otro grupo poblacional, en el caso de las ciencias sociales. Y entonces podremos validar esas leyes o rechazarlas si es que encontramos comportamientos muy diferentes, ¿no? De la misma forma que habíamos visto en el caso de cómo se seleccionan las muestras o cómo se definen las muestras, pues también los modelos que va a crear la ciencia, ¿no? Para comprobar y validar estas leyes, pues van a ser de dos tipos. El determinista, que sería identificado como no probabilístico, ¿no? Con el tipo de muestreo que vimos, o aleatorio, que es también, como ya lo habíamos visto, donde todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser encuestados para poder tener el tamaño de nuestra muestra, ¿no? En este caso, en los modelos de la ciencia, el tipo determinista pues nos va a llevar a hacer proyecciones o asunciones a partir de lo que nosotros observamos en esos hechos o fenómenos, y aleatorio o estocástico cuando además tiene un comportamiento que no es, ¿cómo podemos decir? Que no aplica absolutamente a todos los comportamientos de los fenómenos, ¿no? Luego entonces la estadística pues va a ser una técnica que va a estar al servicio de la ciencia para poder analizar esa variabilidad que hay en los fenómenos sociales y naturales, y que además nos va a permitir disminuir esa incertidumbre que como tal hay en la variabilidad que podemos encontrar. Vimos además justamente este tema, ¿no? Que es una población y que es una muestra. La población, pues es aquel conjunto sobre el que queremos obtener información, ¿no? Sobre el que queremos describirlo y conocerlo para saber cómo es. Y decíamos, pues normalmente va a tener un tamaño muy grande, por lo tanto es difícil de abarcarlo. Por ejemplo, para el cálculo de nuestra muestra, nosotros decidimos que nuestra población era la población de la Ciudad de México, que son más de 8 millones de personas, y preguntarle a más de 8 millones de personas si estarían dispuestas a tomar clases de idioma en línea, pues sería prácticamente imposible, ¿no? Porque es muchísimo. Lo podría hacer a lo mejor una institución como INEGI, pero una consultoría, una empresa particular, pues difícilmente podría abarcar a toda la población de la ciudad. Por eso es que se realizan o se calculan muestras, que es un subconjunto de esta población al que sí vamos a poder llegar, sobre el cual vamos a hacer estas mediciones
y que consideramos que es representativo de esa población que nosotros queremos encuestar, que sería nuestro mercado objetivo. Esta muestra pues va a ser nuestro mercado meta, a los que directamente les vamos a estar preguntando. Y además va a estar organizado por unidades, ¿no? Que pueden ser individuos, que pueden ser a lo mejor familias, que pueden ser hogares, es decir, aquellas unidades experimentales que vamos a estar tomando en cuenta. Después vimos justamente lo de las variables. ¿Qué es una variable? Pues son esas características que vamos a observar en una población y que además va a tener diferentes modalidades en los individuos de una misma población. Esa información, ¿no? Que puede ser variada, pues justamente las vamos a resumir en variables para poder definir tipologías o niveles o cantidades de repetición de una modalidad. Por ejemplo, tenemos aquí nuestros dos grandes grupos de variables, que son las variables cualitativas y las variables cuantitativas o numéricas. En las variables cualitativas, si ustedes recuerdan, teníamos dos tipos. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan cuáles eran los dos tipos de variables cualitativas? ¿No, nadie? Por ahí Vania, ¿no se acuerda? ¿No? Luis, por ahí, ¿se acuerda cuáles eran? Bueno. Era la ordinaria y la cualitativa. No, es que no me acuerdo, es la ordinaria y es otra. Ordinal y nominal, ¿vale? Aquí tenemos la nominal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en los grupos sanguíneos vamos a encontrar que justamente están nombrados, ¿no? Por eso se les llama nominales. Ah, pues tenemos tipo de sangre A, tipo de sangre B, tipo de sangre AB y tipo de sangre O, ¿no? Esos son los 4 tipos de grupos sanguíneos que vamos a encontrar. Entonces, estas serán nuestras variables cualitativas nominales. Tenemos además el otro tipo, que son las ordinales. Las ordinales se caracterizan porque están organizadas en etapas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si hablamos del nivel de felicidad declarado, pues tenemos que va de menos a más, es decir, de deprimido hasta muy feliz. Y cada uno de estos son etapas. Una persona puede pasar por estas diferentes etapas, pero en el momento en que nosotros vamos a encuestarla, entonces tendrá que declarar cuál es su nivel de felicidad o su sentimiento en ese momento, ¿no? Puede ser que hace 2 años estuvo deprimido, puede ser que hace 2 meses ni fu ni fa, ¿no? Pero entonces nosotros vamos a preguntar cómo se encuentra en este momento. Esas que están organizadas en etapas, pues son nuestras variables cualitativas ordinales. Y después tenemos nuestras variables cuantitativas o numéricas, que también las tenemos clasificadas en 2, las discretas y las continuas. Las variables discretas, la característica es que no se pueden dividir, siempre se van a mostrar en enteros, ¿no? Por ejemplo, si preguntamos el número de hijos, pues nos van a decir no tengo ningún hijo, tengo 1, 2, 3, 10, etc., ¿no? El número de hijos que tengan. No nos pueden decir tengo 3 hijos y medio o tengo 4.3 hijos, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, hacíamos ahorita con las encuestas, ¿no? Ahí necesitamos una variable numérica discreta. No nos sirve la continua, no nos sirve particionada. Tenemos forzosamente que conseguir un número de encuestas entero. No nos sirve que nos contesten el 30% o el 20% o el 60% de la encuesta. Necesitamos que nos la contesten toda, por lo tanto necesitamos números enteros en el número de encuestas a realizar. Y después tenemos las variables numéricas o cuantitativas continuas.
Estas sí pueden tomar una forma particionada, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice la altura. Ah, pues una persona puede medir 1,62 m o 1,74 m, es decir, 1,74 metros o 1,74 centímetros, ¿no? Ahí sí puede ser todas las modalidades o todas las formas particionadas que hay, por ejemplo, entre 1 metro y 2 metros, ¿no? Podrán ser absolutamente todas. ¿Sí se nota cuál es la diferencia entre estos, chicos? Ok, Andrés, por ahí, ¿alguna duda? Bueno, de esto que explicó. Ok, esto es lo que estuvimos viendo las semanas pasadas, no solamente es a modo de resumen, justo para los que se integraron posteriormente y para refrescarnos un poco la idea a los que ya lo habíamos visto. Esto es lo mismo, ¿no? Entre los tipos de variables tenemos organizadas entre cualitativas, que decíamos son nominales o ordinales, y cuantitativas o numéricas, que son discretas o que son continuas, ¿no? Y aquí en los apuntes que ya se los subí, pues vamos a tener diferentes... Ah, bueno, creo que estos de la unidad 2 todavía no, se los voy a subir pronto. Tenemos diferentes ejemplos para que ustedes tengan más claridad. Después de las variables, pues tenemos los valores que puede tomar esas variables. Esos valores los vamos a conocer como modalidades. Las modalidades se pueden agrupar en clases o intervalos de clase, también se le conoce. Aquí tenemos unos ejemplos. Las edades de unas personas se pueden organizar, por ejemplo, entre personas jóvenes, menos de 20 años, adultos de 20 a 50 años, o adultos y adultos mayores y adultos en plenitud, ¿no? Que son más de 50 años. También, por ejemplo, el número de hijos, podemos decir menos de 3 hijos, de 3 a 5 hijos, o más de 6 hijos, ¿no? ¿Cómo venía la edad en la encuesta que ustedes acaban de responder, chicos? Solo venía que pusiéramos nuestra edad, profesora. Ajá, solamente edad, no venía ningún tipo de intervalo, ¿no? Solamente la ponga su edad, el número y nada más. Ese lo dejamos así particularmente porque se acuerdan, insistí mucho en que tuviéramos por lo menos 5 variables cuantitativas en la encuesta para poderlas analizar. Particularmente la edad la dejamos así abierta porque vamos a aplicar un tema que se llama la regla de Sturges, que es justamente para hacer estas agrupaciones en clases o intervalos de una forma más exacta, ¿no? Es decir, que tengamos intervalos de clase del mismo tamaño. Pero para aplicarlo necesitamos primero saber cuál va a ser la edad menor que nos van a contestar la encuesta y cuál va a ser la edad mayor que nos van a contestar la encuesta. Una vez que ya conocemos ese mínimo y ese máximo, entonces podemos aplicar esa regla de Sturges, ¿no? Por eso es importante tener ya los datos para empezar a aplicar esos temas en específico. Esas modalidades o clases deben de tener 2 características para considerarse un sistema que puede ser analizado estadísticamente. Esas condiciones pues son que sean exhaustivas y excluyentes. Exhaustiva quiere decir que no olvidemos incluir en esas modalidades ninguno de los valores de la variable, ¿no? Es decir, no podemos permitir que haya algún individuo que no pueda organizar o clasificar la modalidad de su variable dentro de las opciones que damos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, ¿cuál es su color de cabello? Y ponemos 2 opciones, rubio y moreno. ¿Qué pasa si hay una persona que es pelirroja, no? Pues ya no entró ni en rubio ni en moreno. A lo mejor tenemos inclusive una persona de color, ¿no? ¿De qué color? Pues de color serio, ¿no? Así dice mi tía, de color serio. Pues tampoco va a poder entrar aquí porque no es ni rubio ni como tal es moreno. ¿Cómo estaría bien organizado? Ah, pues por ejemplo así, ¿cuál es su grupo sanguíneo?
y las personas dan su grupo sanguíneo y ya después vemos si es posible organizarlos o clasificarlos en los 4 tipos que habíamos visto anteriormente. La otra característica que debe cumplir es que sea excluyente. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede presentar 2 valores simultáneos de la variable. Es decir, no podemos catalogarlo en 2 intervalos o en 2 modalidades diferentes al mismo tiempo. Y aquí tenemos también 2 ejemplos. En el 1, en un estudio sobre el ocio, hay una pregunta que está mal planteada que nos dice, de los siguientes, ¿qué le gusta? ¿Deporte o cine? A lo mejor hay personas que no les gusta ninguno de los dos, no me gusta el deporte ni tampoco el cine, y no me dan otra opción de contestar y no me gusta ninguno de los dos, ¿no? Entonces, lo correcto sería separarlos y preguntarles directamente, ¿le gusta el deporte? Si no, la persona o nos va a decir que sí o nos va a decir que no, pero no hay una forma de que nos conteste a la mitad, ¿no? ¿Le gusta el cine? Sí, no. Entonces, mejor separamos las modalidades, si es que es relevante, y entonces dejamos ahí la opción. Que no sea excluyente, ¿no? Es decir, la persona forzosamente tendrá que contestar sí o no, pero no encontrará que su opinión se queda fuera de esas opciones que le damos. Otra pregunta que estaría mal planteada, y ahorita lo vemos para corregir estas, nos dice aquí, ¿cuántos hijos tiene? Y nos dan 3 opciones, ninguno, menos de 5 y más de 2. Si hay una persona que tenga, por ejemplo, 3 hijos, pues se encontraría con problemas, ¿no? Porque, bueno, no con problemas nosotros, al levantar la encuesta. Porque resulta que podría ubicarse aquí, tiene 3, tiene menos de 5, y también podría ubicarse acá, pues también tiene más de 2, ¿no? Entonces, estas opciones estarían mal planteadas. ¿Cómo le haríamos en este caso? Aquí también tenemos los hijos. No es aquí, a ver, déjenme ver. En esta. ¿Cómo le haríamos en esta para corregir estos intervalos o estas modalidades? ¿Cuáles podrían ser ahí los errores al momento de que las personas contestaran? Porque no se cumple con esta característica de ser excluyente. A ver, por ahí, Pablo. ¿Cuál sería el error aquí en estos intervalos de las edades? En el de más de 50, profesora. Ok, ese puede ser uno de los errores, ¿no? Porque si una persona tiene 50 años, pues entonces podría ubicarse aquí, ¿no? Y este sí lo excluye, porque tiene 50 años, tiene que ser más, tiene que ser 51. Este sí lo excluye, aquí no hay problema. Pero ¿cuál podría ser entonces un error? Que, por ejemplo, nosotros pongamos de 50 años en adelante, ¿no? Porque entonces la persona entraría aquí en de 20 a 50 años y después también podría entrar acá de 50 en adelante, ¿no? Lo mismo aquí para los de 20 años. Justo tiene que decir así, menos de 20 años o de 20 a 50 años. Porque si nosotros ponemos aquí 20 años o menos, entonces también sería el mismo error, ¿no? Aquí estaríamos ubicando a la persona de 20 años, pero también la podríamos ubicar aquí. Entonces, justo debe de cumplir estas 2 características. Las modalidades deben de ser exhaustivas, todo debe de poder clasificarse en las opciones que tenemos y además debe de ser excluyente, ¿no? Es decir, no deben de poder seleccionar más de un intervalo de clase para poder organizarlos correctamente.
Ok, otro elemento importante que vamos a tener que tomar en cuenta es justamente la frecuencia. La frecuencia es un conjunto de unidades que va a corresponder al número en que se presenta o que se repite una característica. Vamos a tener dos tipos de frecuencia en ambos tipos de variables, ¿no? Tanto cuantitativas como cualitativas, con sus dos tipos de clasificaciones. Vamos a tener una frecuencia absoluta, que es el número de observaciones que se repite, ¿no? Por ejemplo, acá, si nosotros tenemos, le gusta el cine, pues, ¿cuántas personas nos contestan que sí y cuántas personas nos contestan que no? Y esa será la frecuencia absoluta. Tenemos además la frecuencia absoluta acumulada, que lo que va a hacer es irnos sumando según los diferentes intervalos de clase o modalidades, cuántas vamos acumulando a medida que vamos avanzando en una modalidad o más. Ahorita vamos a ver en la tabla para que quede más claro. Pero también vamos a tener frecuencias relativas. Las frecuencias relativas pues están organizadas en función de la totalidad de individuos que tenemos. Por ejemplo, nuestra frecuencia relativa, si nosotros estamos buscando un tamaño de muestra de 354 encuestas, entonces tendríamos que analizar el número de características que se repiten dentro de esas 354 individuos que contestaron la encuesta. Es decir, ese lo vamos a expresar en porcentajes. Por ejemplo, pues el 10% de las personas que contestaron la encuesta tienen 20 años. Y además también vamos a tener frecuencia relativa acumulada. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuál es la frecuencia relativa acumulada de las personas mayores de 30 años que nos contestan la encuesta, pues tendremos que sumar esa frecuencia relativa de los de 50, 51, 52, 53 y así hasta el último que nos conteste, el de mayor edad. Vamos a tener que sumar esas frecuencias relativas. Entonces, a lo mejor será el 10%, más el 5, más el 3, más el 1, más el 2, hasta que nos dé esa frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Esos dos datos son importantes o es una buena forma de organizar la información para poder obtener información más precisa que nos permita describir las características de la población que vamos a analizar. Y bueno, aquí es un pequeño resumen, ¿no? De lo mismo que hablamos, variables cuantitativas, continuas discretas, cualitativas, nominales o ordinales. Bien, además la estadística nos va a servir para diferentes cosas. Particularmente este curso se concentra sobre todo en la estadística descriptiva, pero la estadística como tal tiene dos grandes grupos, que es la estadística descriptiva y la inferencial. Dentro de eso, bueno, en la estadística descriptiva, pues nos vamos a encargar de organizar, resumir, presentar los datos de tal forma que nos permita describirlos, pero además obtener más información de la que tendríamos si no los organizamos, calculamos, sacamos sus porcentajes relativos y bla, bla, bla. Otra tarea de la estadística es justamente calcular probabilidades, ¿no? Estudia los fenómenos aleatorios. Entonces, una tarea es decirnos cuál es la probabilidad de que ocurra alguna situación dentro de esa población, ¿no? O que se repita una característica en esa población. Y después tenemos la inferencia estadística, que son métodos que nos van a servir para hacer conclusiones sobre la población total, ¿no? Por ejemplo, sobre nuestra población de la Ciudad de México, a partir de los datos que vamos a recabar con nuestra muestra de 354 encuestas. De tal forma, entonces, que podemos definir la estadística como ciencia de la estadística descriptiva en particularmente, que se encarga de la sistematización, recolección, ordenamiento y presentación de los datos de un fenómeno el cual vamos a describir. También, por supuesto, podemos hacer uso de la probabilidad para tratar de deducir leyes que van a regir esos fenómenos
sociales o naturales de los que hablamos. Y además también, pues es la ciencia que se encarga de la inferencia, es decir, de poder hacer previsiones o proyecciones sobre el comportamiento de una población para poder tomar decisiones o obtener conclusiones. Luego entonces, pues nuestro método de la estadística queda de la siguiente manera. En primer lugar, pues lo que se va a hacer es levantar la información, ¿no? Decidir qué vamos a investigar y después recoger los datos y analizarlos. Una vez que ya los tenemos, pues entonces ahora diseñamos algún experimento para medir, organizar, ordenar esos datos y poder entonces plantear una hipótesis. Una vez que ya planteamos la hipótesis, bueno, lo que vamos a buscar es con esos mismos datos obtener algún tipo de conclusión para entonces poder tomar decisiones, ¿no? Y normalmente pues vuelve a empezar el ciclo porque de esas conclusiones que obtenemos, entonces volvemos a tratar de levantar información. Luego entonces la estadística, pues obviamente también tiene sus etapas para poder llevar a cabo un estudio que implica cierto número de fases. La primera pues será el planteamiento del problema. ¿Cuál es el objetivo de la investigación que queremos llevar a cabo? ¿No? En este caso, bueno, pues analizar o hacer el estudio de mercado de una escuela de idiomas en línea. Hay que precisar el universo población. Pues lo vamos a enfocar a los habitantes de la Ciudad de México. Levantamos la información, que es lo que ustedes van a estar haciendo esta semana para poder tener los datos necesarios para hacer nuestro análisis estadístico. Una vez que ya los tenemos, bueno, hacemos el análisis descriptivo, organizamos, reducimos, sistematizamos la información para poder obtener más información de la que tendríamos si tuviéramos por separado nuestros datos estadísticos. Una vez que ya los tenemos descritos, pues entonces podemos empezar a hacer inferencias estadísticas, ¿no? Es decir, suponer que del comportamiento que nosotros observamos en ese tamaño de muestra, pues se puede aplicar para toda la población, ¿no? Una vez que ya analizamos nuestros datos obtenidos de la muestra. Y finalmente, bueno, una etapa de diagnóstico que va a consistir en verificar cuál es la validez de ese modelo que nosotros elaboramos y si efectivamente corresponde a lo que nosotros estamos infiriendo de la población total. Este viene un poquito más específico, ¿no? Por ejemplo, parte de que primero se plantea la hipótesis sobre una población, después recogemos los datos, bueno, decidimos qué datos vamos a necesitar para responder esta hipótesis. Recogemos los datos, se describe, resume, organiza, cataloga, se hace una inferencia en función de esa información obtenida, es decir, de lo particular a lo general, y finalmente una etapa donde se cuantifica la confianza de esa inferencia, es decir, eso que nosotros aplicamos, que es el nivel de confianza y la probabilidad de que ocurra o no ocurra en una población cierta variable, ¿no? De tal forma entonces que para hacer un estudio estadístico, pues entonces hay que tener claro el tema de investigación, investigar algunos antecedentes previos, ¿no? Eso que nosotros encontramos en el documento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, plantear los objetivos, bueno, esos ya los teníamos, hacer el estudio de mercado para ver si existe demanda de una escuela de idiomas en línea, elaborar una pregunta de investigación, poder formular o postular alguna hipótesis, ¿no? Es decir, pues sí va a ser viable. Definir cuál es la unidad de análisis, elegir la población a la cual nos vamos a dirigir o a la cual vamos a analizar y cuáles son las variables relevantes que queremos saber de esa población. De tal forma entonces que una vez que empezamos con el estudio estadístico, pues hay que obtener los datos, organizarlos y resumirlos, llevar a cabo la estadística descriptiva, incluyendo sus tablas, gráficos, sus medidas descriptivas, etc., interpretar esos resultados, definir
el tamaño de muestra, hacer inferencias estadísticas y realizar conclusiones sobre esas inferencias estadísticas que hicimos, ¿no? Ahí también en la parte de inferencia, bueno, puede ir también este aspecto de probabilidad. Y una vez que ya llegamos a las conclusiones, pues hay que emitir la información, es decir, darla a conocer. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? De mi parte no, profesora. Ok, vamos a hacer un ejercicio sencillo antes de entrar con este. Les voy a compartir otra pantalla. Acá está. Para empezar a hacer esta sistematización y organización de la información. Bien, ya me habían dado su edad, pero vuélvanmela a dar para que podamos hacer el ejercicio. Vania, ¿cuántos años tiene? 21. 21. Ok, Pablo, ¿cuántos años tiene? 21, profesora. 21 también. Ah, bueno, ya van 2. Aquí vamos colocando ya la frecuencia. 2 personas que tienen 21. Eric, ¿cuántos años tiene? 21. 21 también, ya tenemos 3. Luis Ángel, ¿cuántos años tiene? 20. 20. Ok. Gibran, ¿cuántos años tiene? 18. 18. Azul, ¿cuántos años tiene? Azul Yoali. Si no puede activar su micrófono, escríbanoslo en el chat. Ok, mientras, Abril, ¿cuántos años tiene? 21. 21 también, ok. Tenemos una moda, que es los 21 años. Ok. Azul, en cuanto pueda, pónganos ahí los datos que tiene. Ok. Tenemos solamente una población con 3 modalidades. Está bien, ¿no? Con esa podemos trabajar. Entonces, tenemos una frecuencia, que la frecuencia pues va a ser el número que se repite esa misma característica dentro de nuestra muestra. En este caso, se repitió 4 veces 21 años, no se repitió 20 años y no se repitió 18 años. De tal forma que solamente vamos a tener 3 modalidades. El número total o la sumatoria de mis frecuencias me va a dar el tamaño de la muestra que yo estoy levantando o de los individuos, de tal forma que aquí mi n será igual a 6. Una vez que ya tengo información, pues entonces ahora voy a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Voy a ponerle aquí otra A, frecuencia absoluta, y la vamos a acumular. ¿Cómo la acumulamos? Pues simplemente vamos a sumar el valor anterior con el previo. Ah, pero antes de eso, siempre algo que hay que hacer es organizar de menor a mayor el comportamiento de mis variables, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Entonces vamos a organizarlo. ¿Y aquí qué me hizo? Ah, es que me incorporó el 6. No, nada más son estos. De menor a mayor. Ok, ahora sí ya está ahí. Una vez que ya lo tengo organizado de mínimo a máximo, entonces ahora sí puedo calcular mi frecuencia absoluta acumulada. Y tendré que sumar el primero con el siguiente para poder obtener esa frecuencia absoluta acumulada. Entonces aquí diré, bueno, 18 años es solamente una, más 20 años, pues entonces será 1 más 1. Más los que tienen 21 años, pues serán igual a 6. La frecuencia acumulada absoluta, al terminar, me debe dar igual exactamente a mi n, o al número de individuos a los cuales se les preguntó. ¿Okay? Este es un dato importante para saber, además, si así estamos calculando de forma adecuada. Después vamos a calcular nuestra frecuencia relativa. ¿Cómo la calculamos? Pues es muy sencillo, con la totalidad de los valores. Mi totalidad de los valores es igual a 6.
Entonces yo voy a decir 6 es a 100% como 1 es a cuánto. Y bueno, aquí no tengo 2, pero tengo 4. Pues quiero saber cuál es la frecuencia relativa de 1 y cuál es la frecuencia relativa de 4. Entonces simplemente multiplico 1 por 100 entre 6. Vamos a hacerlo acá. Lo voy a congelar. Y tenemos ya entonces mi frecuencia relativa. Es decir, las personas que tienen 18 años, que son solamente una en este grupo, equivale al 16.66% de todos los estudiantes que hay en este grupo de estadística, 205. Vamos a hacer lo mismo. Bueno, aquí nada más lo copiaríamos porque pues en realidad de 20 años también solamente hubo una persona y vamos a calcular si con respecto a 4 la frecuencia relativa de las personas que tienen 21 años. De tal forma entonces que igual hacemos 4 por 100 entre la totalidad que es 6, ¿no? Y lo congelo. Ok, me dice que el porcentaje de personas que tienen 21 años es de 66.66% en este grupo de estadística 205. Ahora lo que vamos a hacer es acumular la frecuencia. La primera pues va a ser igual a esta que tenemos aquí, a la frecuencia relativa absoluta. Y vamos a ir sumando las frecuencias de las siguientes modalidades, ¿no? De tal forma entonces que la frecuencia acumulada de 20 años será, bueno, de 20 o menos años será 16.66 más 16.66, es decir, 33.33 de ambas modalidades. Y a este también tendremos que sumarle este más este. Vamos a quitarle un poquito de decimales. ¿Ok? Y a este también. De tal forma que entonces, para corroborarlo también, ¿no? Nada más que en este caso, el último valor de mi última modalidad de la frecuencia relativa acumulada debe de ser igual al 100%. Es decir, quiere decir que ya sumé todos los porcentajes o todo el peso de las diferentes modalidades hasta llegar a la totalidad. Si ven, es muy sencillito, ¿no? Lo único es que, bueno, hay que primero colocar los datos, organizarlos de menor a mayor, levantar su frecuencia, calcular las frecuencias acumuladas y las frecuencias relativas para poder tener estos datos, ¿no? De aquí, lo relevante es que podemos sacar más información. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuántas personas de 20 o menos años estudian en el grupo de estadística? Dos.
2 personas, ¿no? Si lo preguntamos, bueno, ¿cuál sería el porcentaje de personas que están estudiando de 20 o menos años? Pues entonces nos vamos a este lado, ¿no? Ah, pues el 33%. Ujú. Si a lo mejor nosotros queremos saber, bueno, ¿cuántas personas en la década de los 20 estudian en el grupo de estadística? ¿Cuánto sería? $66.66, ¿no, profesora? Más 16, porque es en la década de los 20, ¿no? Es decir, ya entraría el de 20 y el de 21. Entonces tendríamos que sumar estas dos. 66.67 más 16. ¿Qué nos da? Un total de 83.33, ¿no? Entonces diríamos, el 83.33 de las personas del grupo de estadística 205 están en la veintena, ¿no? Entonces, ¿ven? La ventaja de organizarlo así es que podemos presentar la información de diferentes formas y además podemos respondernos preguntas sobre esas poblaciones, ¿no? Este es un ejercicio muy pequeñito, porque además aquí son poquitos. Recuerden que les dije que para que unos datos estadísticos sean estadísticamente significativos, necesitamos por lo menos 20 datos, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí por el momento. De tareita, ahorita no se queda nada de esto. La próxima clase haremos otro ejercicio un poco más largo para que ustedes vayan viendo cómo se calculan, cómo se elaboran, lo vayamos haciendo juntos. Pero de tareita se les queda entonces uno, subir por equipo, una sola persona del equipo, subir el cálculo de la muestra con la fórmula que ustedes eligieron y con las que hicimos ahorita y analizarlo. Y compartir durante toda la semana a 10 personas, cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, se pueden pasar 11, 12 para que su equipo rápido complete el número de encuestas que le tocó durante toda esta semana para ya tener nuestros datos, poderlos usarlos ya a partir del próximo lunes, ¿vale? ¿Alguna duda o pregunta? No, profesora. Ok, va que va. Entonces lo dejamos por el momento aquí para que tengan tiempo también de despejarse tantito antes de entrar a su siguiente clase. Que tengan una linda tarde-noche, chicos. Gracias, igualmente. Cuídense Igualmente. mucho. No se les olvide la próxima clase traer su calculadora, ¿vale? Sí, profesora. Va que va. Nos vemos. Una Bye. duda, Sí, lo de el cálculo, profesora, es del artículo que nos había dado, ¿verdad? sí, de ahí saqué la información. Pero bueno, el que ustedes van a hacer, pues tiene que ser con la fórmula que ustedes habían decidido, ¿vale? Más estas dos que hicimos ahorita. Ok, profesora. Va que va. Que tengan una linda noche, chicos. Hasta luego, maestra, igualmente. Chao.